Muy buenos días, muy bienvenidos a cada uno de ustedes a su programa. Hoy tenemos una presentación muy interesante. Hemos venido viendo durante los días que nos han antecedido sobre apostasía. Y en esto de apostasía hemos encontrado varias situaciones, cómo se inició, dónde empezó, ¿no? Hubo una falsa adoración, pero antes de que haya una falsa adoración tuvieron que haber a ver, déjenme ubicar aquí la pantalla. Antecedentes. Antes de que siempre haya algo, tiene que haber un antecedente, ¿no? Nada sucede por así, por si acaso, ¿no? ¿Cuáles fueron los antecedentes para que el pueblo llegara a una apostasía? El principal antecedente es de que ellos, a pesar de todo lo que había hecho Dios en sus vidas, ellos no se habían realmente, su mente aún no lograba entender de que realmente estaban en camino a la libertad, camino hacia la salvación. No estaban convertidos realmente. Se dejaron guiar por las multitudes mixtas. Ojo que juntamente con Israel, con el pueblo de Israel, cuando al salir de Egipto, se sumaron muchos egipcios. Pero vaya a ver si es que estos egipcios realmente estaban convertidos. Según lo que logramos analizar, de que los egipcios vinieron porque quisieron librarse de las plagas, de la muerte, de los primogénitos. Muchas veces nosotros llegamos a la iglesia o llegamos a buscar a Dios porque a veces queremos conseguir algo, ¿no? Los egipcios quisieron conseguir algo, libertad, ¿no? No queremos, nos dice que viene una plaga terrible y así que para no caer en eso mejor me voy para allá. Primer detalle. Segundo detalle, voy a ver qué pasa. ¿Será verdad que Dios bendice? Cuidado con eso. Todos estos antecedentes, el Señor Dios nos dice, hijo mío, dame tu corazón. Correcto, excelente. Pero el Señor quiere que le entreguemos todo, no una parte, no la mitad, no solamente la cabeza y no. Dios quiere completo, todo. Dios quiere, en otras palabras, que le santifiquemos a Él todo nuestro cuerpo de manera completa, de pie a cabezas. Pero nosotros, los seres humanos, tenemos un grande problema, ¿no? Que solamente queremos santificarle a Dios mi mano, mi cabeza no, o mi pie. Ahí se gana el problema, ¿no? O queremos santificar la mitad, ¿no? Un ojo, el otro ojo, no, ¿no? Cuidado con esos antecedentes, ¿no? El Señor dice, dame, hijo mío, tu corazón, yo quiero hacer una morada en ti. Pero lo encontramos en el Éxodo. Quiero morar en ti, quiero vivir en ti. Entonces, ¿por qué el pueblo cayó en apostasía? Porque no entregó su corazón realmente a Dios. Y luego cayó en una falsa oración, ¿no? ¿Por qué? Porque no se había entregado. Las costumbres egipcias todavía estaban en su cabecita. Entonces, de ahí a hacerlo no era difícil. No fue tan difícil hacerlo, porque todavía estaba en ellos la costumbre, todavía estaban siendo jalados por la costumbre egipcia. Y mucho más que era realmente una gran multitud. Contaminó a uno, contaminó a otro, ¿no? Como aquella frase que dice, ¿no? Manzana podrida corrompe a las demás. Pego a uno, pego a otro, se fue pegando, pegando, pegando. Oye, fulano ha dicho, oye, fulano ha dicho, hay que hacerlo así, ¿no? El Señor me ha dado una nueva revelación y aquí dice esto. Uy, todos corremos allá y vean de que cuando se predica esto, esa iglesia se llena de gente. Y hoy en día vemos un montón de grupos que se juntan y cómo se llenan, ¿no? Una falsa adoración. Como es fácil muchas veces adorar a Dios de esa manera. Ven, adora a Dios, Diosito te ama, Dios te perdona, Dios es bueno, no importa si pecas, igual Dios te va a perdonar. Eso es cierto, es verdad, claro que es verdad.
pero también tiene que predicarnos cuáles son las consecuencias del pecado. Pero esto nadie lo predica, nadie se lo dice. ¿Por qué? Porque no queremos perder muchas veces amistad, ¿no? Porque no queremos muchas veces, bueno, para los líderes, no quieren perder multitud, no quieren perder el aforo, no, que se me van a ir esos 200 miembros, yo los mantengo aquí y les sigo mintiendo. Y eso es lo que hemos ido analizando en eso de Éxodo capítulo 32. La Biblia nos está hablando clarito y así que estamos dando sustento bíblico a lo que estamos comentando. Entonces, a tener mucho cuidado, ¿no? Y encontramos ahí a un líder llamado Aarón, ¿no? Que no tuvo la capacidad de poder enfrentar el liderazgo que el Señor Dios le había dado, ¿no? Dos tipos de liderazgo, ¿no? Aarón, por un lado, un líder flojo, tímido, temeroso, y encontramos por otro lado a Moisés, un líder modelo, que a tal punto que él dice, no le importó perder su vida, perder su salvación, pero él quiso la salvación del pueblo. Claro que en este contexto Moisés está haciendo el papel de Jesús, representando a Jesús. El temario de esta mañana ya por título Intercesión. Ya pasamos toda la secuencia de apostasía, ahora pasamos a la secuencia de intercesión, o un intercesor, perdón. Recordemos que fueron alrededor de 3.000 personas quienes ya habían muerto a consecuencia de la rebelión israelí. Todo fue un caos en Israel, pero que finalmente toda esta rebelión llegó un momento a ser aplacada, ¿no? Dios mostrando su justicia, ¿no? Pero Dios, ¿por qué tuvo que matar tanta gente? Ojo que Dios, antes de actuar, siempre Dios hace un llamado. Y vamos a ir descubriendo en esta mañana, en el libro del Éxodo capítulo 32, cómo Dios le dio oportunidad, cómo Dios hoy, antes de Dios ejecutar un juicio, como dice el libro de Apocalipsis, Dios nos está dando oportunidades. Todavía la puerta de la gracia, decíamos el día de ayer, todavía está ahí un poquito entreabierto, todavía hay una pequeña luz que puedes entrar, puedes caber por ahí. Así que aprovechala. Aprovechemos esa puertita, aprovechemos ese pequeño espacio que hay, entremos y pidamos al compañero, empújame para pasar la puerta, porque quiero estar adentro. Vamos en esta mañana a ver el papel de la intercesión de Moisés como intercedor. ¿Qué hizo Moisés para salvar a este pueblo de la destrucción? Interesante, vamos al versículo 31 del capítulo 32, 31 y 32. Dice, y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, o sea, quiere decir que ya Moisés había ido una primera vez, porque dice, y volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdone su pecado, de lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito. Interesante las frases de Moisés aquí, ¿no? Señor, por favor, no vayas a matar a este pueblo. Decíamos el día de ayer, ¿no? Dios le dice, no, pero es este pueblo que tú has sacado de Egipto. Y Moisés, ¿cómo le encara? Miren, interesante, si ustedes leen el 32, lo vuelven a leer, se van a dar cuenta de cosas muy interesantes, ¿no? Moisés nuevamente le increpa a Dios, le encara a Dios, le dice, pero ojo Dios, este es tu pueblo, tú los has elegido, tú los has separado, tú los has llamado, tú le diste una promesa a Abraham, a Jacob, su padre, a Isaac. Moisés encarándole a Dios, ¿no? Interesante realmente el diálogo entre Moisés y Dios, porque, ¿por qué? Porque Moisés se sentía seguro, tenía la autoridad, ¿no? Seguimos avanzando. ¿Por qué tanto la ira del Señor? Señor,
Recordemos, el día de ayer mencionábamos a Aarón, y cuando bajó Moisés, y Moisés vino a reclamarle a Aarón, pero Moisés, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas del milagro de los milagros que pasaron en Egipto? Mira, yo pedí, aquí lo reuní, lo eché al fuego y solito se formó un becerro, ¿no? Solo fue algo pequeñito, además un pequeñito becerro. ¿Qué tiene que ver? Algo pequeñito, insignificante. ¿Cuál fue el problema realmente? El problema no fue en sí el becerro, ojo. El problema es que todo el tiempo, en plural, estuvieron mencionando, estos son los dioses que nos sacaron de Egipto, una y otra y otra y otra, y lo repetían, lo volvían a repetir. Ahí estuvo el problema. Ese algo pequeñito, insignificante, que para Aarón pues algo, bueno, un milagrito que pasó, bueno, yo le eché y sucedió y pasó, bueno, no pasa nada, cometí lo que cometí, igual no pasa nada, mucho cuidado con esto, mucho cuidado realmente con esto. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Siempre menciono, leamos Salmo 51. No es suficiente ir delante de Dios. Tenemos que ir delante de Dios, pero hay que leernos el Salmo 51. Cuando vaya usted a hacer una oración, léase el Salmo 51. Cuando quiera pedir a Dios perdón por algo, léase el Salmo 51. Léalo vez tras vez, cánsese, repítalo, repítalo. Apréndanoslo de memoria, porque ahí encontramos una grande verdad, cómo realmente necesitamos que Dios nos perdone. Pero mis queridos, ojo, Dios es amor, pero también Dios es justo. Y Dios en su justicia va a tener que cobrarnos la factura. Eso no olvidemos. Dios en su justicia va a tener que cobrar. Aquí estamos viendo la historia. Estamos analizando el Éxodo y damos cuenta de que Dios tuvo que cobrar la factura. Las consecuencias tienen que pagarse. Solo la diferencia es que mientras que estás lejos de Dios, te va a doler. Nos vamos a desesperar, pero que cuando estamos bajo cubiertos por el manto divino, ese dolor va a ser un dolor con esperanza. Eso es lo que pasó con David. Un dolor con esperanza. Tuvo que pagar uno a uno, 4 veces la consecuencia de su pecado. Aquel pecado que él se había olvidado incluso. ¿Cuánto de nosotros nos estaremos olvidando, nos habremos olvidado de ciertos pecados? Ahí están guardaditos, están ahí metidos al fondo del baúl, ¿no? Entonces, cuando ore, vaya y dígale, Señor, hazme recordar cuál es aquel pecado que no te he confesado. Porque dice el apóstol Pedro en el libro de Hechos, capítulo 1, capítulo 2, dice, ¿no? Necesitamos confesarnos, necesitamos arrepentirnos, porque lo que Dios no perdona es aquel pecado que no le estamos declarando a Dios delante de Él. Es por ello que ¿no? Nuestra mente, cierto, es muy frágil, tendemos a olvidarnos con las cosas, nos olvidamos de la... Para eso está el Espíritu de Dios, para que hoy primeramente nos haga recordar aquellos pecados. Señor, hazme recordar, tráeme a la memoria, y el Espíritu de Dios va a traernos a la memoria, y de pronto vamos a despertar con un recuerdo de hace años que pasó, de repente le hicimos mal a alguien y no recordamos, de repente y calumniamos a alguien y de repente no recordamos, de repente hemos peleado con alguien por algo y no recordamos de repente. Por eso, mis queridos, es importante pedir al Señor Dios que nos haga recordar cuál es aquel pecado y que lo llevemos, lo presentemos delante de Dios, ahí en nuestra oración personal, le declaremos nuestro pecado. Entonces el Señor Dios va a perdonar. Pero muchas veces, ¿qué hace el enemigo? No, tranquilo, algo pequeñito. Además, tú tuviste la razón.
El diablo usa esto. Además, recuerda que tú tuviste la razón y la reclamaste con razón. Ah, no te olvides, dice el diablo, ¿no? Nos está ahí cosquillando la mente. Ah, sí, ¿verdad? Tenía razón. Entonces, creo que dije, el enemigo hace eso. Pues el Señor dice, vengan delante de mí, humíllense. El enemigo no quiere que nos humillemos. El enemigo quiere que sigamos ahí recibiendo, ahí seguimos sufriendo golpe tras golpe, porque el enemigo no quiere que tú descubras la verdad. El enemigo quiere tenerte todo el tiempo ciego, quiere tenerte todo el tiempo ahí nublado, ahí enceguecido, sin que puedas ver la luz. Eso es lo que el enemigo quiere, porque él se gloria de nuestras desgracias. Él quiere ver, cómo sufren los hijos de Dios, cómo están ahí arrinconaditos, ahí temerosos de miedo, ahí el diablo hace fiesta, ¿no? Porque muchas veces nosotros estamos rechazando aquella luz, o no queremos verla, o no queremos ver. Y el diablo ahí está, un día nos va bien, un día nos va mal, un tiempo estamos bien, otro tiempo no, porque no hemos tenido la capacidad de declarar nuestro pecado delante de Dios. El Señor Dios tuvo que usar a alguien aquí, ¿no? Para que fuera delante de David y dijera, ¿no? Usó al profeta Natán, ¿no? Mira, Natán, ese David, yo quiero salvarlo, pero Dios se olvidó de su pecado. Parece que ni siquiera tiene el castigo por el pecado que ha cometido. Así que anda tú, llámale la atención, dile. Y él fue en el nombre de Dios. Y David estuvo presto también a escuchar y a oír y a reflexionar. Pero su boca lo castigó por apurado, por partir de ligero, porque el rey, ¿no? se molestó, dice la eh, segunda de Samuel. Ahí está la historia. Se molestó, dijo, ¿quién es ese? Dime dónde está ahorita mismo, mando traer ahorita mismo, mando que pague aquí, que pague la deuda el pecado que ha cometido. Apresurado. ¿Y qué le dice Natán? Tranquilo, David, ese hombre eres tú. Por lo tanto, David solo se castigó, si podemos llamarlo así. David solo, él solo se creó su propia factura. Dios no hizo nada, Dios simplemente le llevó a la reflexión y su propio pecado fue declarado y su propio pecado le dijo, tienes que pagar la culpa. Regresamos a la historia de esta mañana. Algo pequeñito, no tiene insignificancia, ya pasará, ¿no? Cuidado con eso. No demos lugar a que el enemigo siga minando, siga anidando en nuestras cabecitas. La palabra de Dios es muy clara. La idolatría siempre empieza por algo pequeñito, ¿no? Eliges un Dios y luego viene otro y luego viene otro y se va agrandando el gusto, el deseo y de pronto comenzamos a adorarlo, porque comenzamos muchas veces nos comienza a robar tiempo y de pronto comienza a hacerse algo prioritario en nuestras vidas, ¿no? Ahora, ¿qué viene después? ¿Qué vino después de todo esto? Aquello pequeñito que echó supuestamente Aarón y yo eché al fuego, ahí se hizo un becerro, de pronto se levantó en medio del pueblo. ¿Y qué vino después? Todo un desenfreno. Tanto así que les fue difícil poder, cuando Moisés trazó la línea, ¿quién está de parte de Dios? Les fue difícil cruzar la línea y no quisieron cruzar la línea. Solamente dice los levitas cruzaron la línea. Y no sé, muchas veces es difícil volver, a veces vamos a ir tan lejos que va a ser muy difícil volver. Y mientras que tú vas a querer volver, la puerta de la gracia se va a cerrar y se va a cerrar en nuestras propias narices y no vamos a poder entrar ya. Cuidado con eso. Cuando todo eso terminó, los primeros en morir fueron los cabecillas de toda esta situación, los líderes. Y Apocalipsis lo menciona muy claramente, que los quienes van a perecer en el día del juicio, los quienes van a cargar los primeros pecados van a ser los líderes. Aquellos líderes que hoy están como el junco, que se mecen para allá, para acá, con Dios, con el diablo, con el Dios, con el diablo.
que se están dejando llevar por viento de doctrinas, que se están dejando llevar por las multitudes. Aquellos líderes que no tienen la capacidad de decir esto sí y esto no, esto se hace, esto no se hace. Aquellos que no tienen la capacidad de decir, oye hermano, ¿sabes qué? Eso que estás predicando no está bien. Guarda de tu sermón. Aquí no hay lugar para eso. Pero como es el amigo, como es el pariente, como es el conocido, tranquilo, ahí nada más no pasa nada. Cuidado con esos líderes, que serán los primeros que van a responder en aquel día del juicio, porque no estuvieron en la capacidad de tener una fe madura, una fe segura, porque no tuvieron la capacidad de defender las verdades. Otro grande problema, los líderes perecieron, aquellos líderes de la multitud, pero también el pueblo corría el grande riesgo de que podía ser destruido por la ira de Dios. Entonces aquí aparece Moisés, todo un acto de amor por segunda vez. Moisés aparece como el intercesor. Versículo 30 del capítulo 32. Al día siguiente Moisés le dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado. Pero voy ahora a subir al monte. Ojo lo que dice Moisés, yo voy a ir otra vez al monte y voy a hablar con el Señor. Mis queridos, aquí hay una grande enseñanza para cada uno de nosotros. Hemos cometido un grande pecado y queremos de que con una simple oración, ahí de rodillas, 2, 3, 5 minutos, amén. El Señor ya me perdonó mi pecado. Miren, analicen bien el texto, mediten bien el texto, párrafo por párrafo. Al día siguiente, Moisés le dijo al pueblo, ustedes han cometido un gran pecado, pero como ustedes no van a querer subir al monte, entonces voy a ir yo, le dice Moisés, a subir al monte. ¿Acaso Moisés tenía necesidad de ir al monte? ¿No podía en ese momento, ahí donde estaba, arrodillarse y comenzar a orar? ¿Acaso no podía haber hecho eso Moisés? Además, el pecado no era de Moisés. El pecado era del pueblo, pero dice, yo voy a ir allá al monte, a la soledad, voy a madrugar, voy a irme en la madrugada, donde nadie me escuche, voy a declarar el pecado de ustedes, voy a interceder por ustedes. Y voy a hablar con el Señor, tal vez pueda apaciguar acerca del pecado de ustedes, dice aquí Moisés. Tal vez Dios así tenga paciencia, tenga complacencia de ustedes. Tal vez Dios se apiade de ustedes. ¿De quién era el pecado? Era del pueblo, pero Moisés se le estaba cargando. Moisés no había cometido pecado. No tenía él ninguna responsabilidad de esto, pero sin embargo él quiso salvar a este pueblo a través de este acto, pero él tuvo que someterse a ese sacrificio, porque irse allá al monte, para él era un sacrificio, tenía que subir nuevamente la montaña. Pero ustedes no se van a quedar aquí así por así, también tienen que ustedes hacer su parte. Mis queridos, una vez más vuelvo a mencionar y vuelvo a abrir el paréntesis, no olvidemos Salmo 51, para el perdón de nuestros pecados. No hagamos de eso que sucedió algo que insignificante, que tarde o temprano va a traer consecuencias. Y si no trae consecuencias en esta vida, allá, en el día del juicio, va a traer consecuencias terribles y te va a costar tu salvación. Y tantos años haber seguido a la iglesia, tantos años haber estado en la iglesia, tantos años haber dedicado tiempo a la iglesia, que finalmente tu salvación se pueda perder solamente por no haber sido consciente y haber declarado muchos pecados que aún nos tienen ahí. Bórrame del libro que has escrito. Qué interesante frase aquí de Moisés. Versículo 32. Sin embargo, yo te ruego que le perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, le dice Moisés a Dios,
entonces es mejor que tú me borres del libro que me has escrito. En otras palabras, Moisés, en todo caso, mejor acaba conmigo, mátame, arráeme de aquí de la tierra, ráeme de aquí de la tierra. Con su primera intervención, Moisés evitó la destrucción de todo el pueblo. Pero era evidentemente que Dios no podía seguir bendiciéndole tras este pecado. Dios no nos puede seguir bendiciendo mientras que sigamos nosotros cargando el pecado. La palabra de Dios dice que Dios, y está en Malaquías capítulo 3, que Dios puede abrir las ventanas de los cielos y derramar esa bendición hasta que sobreabunde. Pero Señor, ¿por qué no me la das? Es porque nosotros estamos creando una barrera. No queremos declarar en nuestro pecado delante de Dios. Es tan rico, es tan delicioso que no queremos soltarlo, lo tenemos ya agarrado con uñas y dientes. Y peleamos porque no nos quiten el pecado todavía. El Señor Dios quiere bendecirnos. ¿Pero qué dice? Tienes que quitar el pecado. Tienes que confesar tu pecado. Y es por eso que Moisés aquí regresa por una segunda vez a hacer la interpretación. De repente Dios no me escuchaba en la primera vez, pero voy a ir por segunda vez a pedirle. No te canses de seguir pidiéndole a Dios que Dios perdone tu pecado. Una y otra vez, de repente Dios no me ha escuchado la primera vez, voy a hacer una segunda vez, voy una tercera vez, una cuarta vez, no nos cansemos de eso. No demos oído a las palabras del demonio que nos está diciendo, tranquilo, ya Dios te perdonó, tranquilito, no pasó nada, además el pecado fue chiquitito, Diosito entiende, Diosito sabe que lo hiciste por tu bien, Diosito sabe que tú te has defendido de lo que te han dicho, cuidado con eso. No dejemos que el enemigo siga anidando sobre nuestras cabezas, porque eso pequeñito puede ser terrible. La desobediencia siempre va a traer consecuencias. Versículo 25 del capítulo 32. Al ver Moisés que este pueblo estaba desenfrenado, miren, el pueblo estaba desenfrenado, porque para vergüenza de ellos ante sus enemigos, Aarón se los había permitido. Moisés vio que el pueblo estaba tan desdiados, habían pasado muchos días que ya habían perdido el control, estaban descontrolados totalmente. Eso pequeñito, pero que finalmente terminó siendo peligrosísimo, que les costó la vida. Les llevó a un desenfreno. Ya no, ya me acostumbré a esto, ya nos acostumbramos a una vida así, y creemos de que estamos bien. Ellos creían de que estaban adorando a Dios, que estaban adorando a Dios que los había sacado de Egipto. Ah, Moisés, ya tú ya fuiste, ya tú ya encontramos ya un nuevo Dios, ¿no? Estamos bien así, nos sentimos bien así. Estamos aquí, decía el texto de hace 2 días atrás, ¿no? Estaban ahí, dice que clamaban dando alaridos de guerra aparentemente, pero estaban dando alaridos a quién? A dioses extraños, a un Dios extraño. Ya nos sentimos bien, Moisés, con eso, así que por favor déjanos en paz, tranquilo, tú sigue lo que estás. ¿Cuántas veces rechazamos la verdad? Oh, tú estás a la antigua, ¿no? Ya tú eres medio fariseo, ya tú estás viejito, ya por eso que hablo de eso, porque estamos jóvenes, estamos en otra etapa, estamos en el siglo XXI. Mira, y ahora hay tecnología. Me imagino que muchas veces cometemos el gravísimo error. Mira, creo que Dios también ya tiene que ver también nuestro tiempo, que estamos en otra situación. Oye, para predicar el evangelio hay que usar otros métodos. Cuidado con eso. El método de Dios fue, es y seguirá siendo el mismo. No cambia. La palabra de Dios no cambia. Se puso a la entrada del campamento y dijo, ¿quién está de parte del Señor? Pues únase a mí. ¿Y qué pasó? Y todos los hijos de Leví se le unieron. Entonces él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel.
Bájese cada uno de ustedes la espada al cinto y vaya a la puerta en puerta por el campamento y mate a su hermano, a su amigo y a su pariente. Terrible, terrible esta situación. 3000 perecieron en aquel día. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó, y en ese día cayeron a filo de espada como 3000 hombres del pueblo. Entonces Moisés dijo: hoy ustedes se han consagrado al Señor, porque han acabado el mal, han matado el mal, han exterminado el mal. Hoy ustedes se han consagrado al Señor, mis queridos amigos, hermanos, queridos padres de familia, como yo. Necesitamos acabar con el mal de a raíz. Queremos consagrarnos, pero hay que acabar con el mal de a raíz. Hoy ustedes se han consagrado, dijo Moisés. Hoy el Señor les ha dado su bendición, pues cada uno de ustedes se ha consagrado en su hijo y en su hermano. Eso es lo que necesitamos. Matar el mal, acabar con el mal. Ir uno por uno, no importa si es tu amigo. Claro, no vayamos a entender que con esto sí que vayan a matar. No, no, no. Nos está refiriendo al mal, al pecado. Por más cercano que sea, por más bonito que sea, acabemos con ello, enterrémoslos. Todo esto representa a quién. Moisés dice: bórrame del libro que has escrito. Moisés estuvo dispuesto a perder su propia vida y el pueblo no era perdonado. Sin embargo, no fue un perdón normal el que Moisés pedía, pues usó la palabra hebrea, una palabra hebrea inusual para ser perdonado. Moisés le dijo: Dios, tú tienes que pagar esta culpa, tú tienes que cargar esta culpa. A través de Cristo, que se cumplió. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte. Pero tenemos esperanza, porque la dádiva de Cristo, de Jesús, es vida eterna. Necesitamos acabar. La paga del pecado es muerte, entonces hay que matar todo aquello que es pecado, todo aquello que nos está distrayendo, todo aquello que de repente es bonito. Ay, Señor, esa música me gusta, sí, pero esa música te está llevando a la perdición. Ay, Señor, me gusta esto, pero sí, esto te está llevando a la perdición. Señor, me gusta esta comida, pero esa comida te está llevando a la perdición, mi querido hermano, amigo. Está dañando tu salud. Y si daña tu salud, está dañando lo que es propiedad de Dios, tu cuerpo. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mañana Mazar va a estar en la cama de un hospital. Y dijo cierto pastor: a mí no me gustaría morir ahí entubado, estar ahí en UCI entubado, ahí acabar mis últimos días ahí en la cama de un hospital entubado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que sacar aquellas cosas que nos están haciendo daño hoy. Vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo quiere morir en un lugar que está limpio, limpio de todo, que huela bien, que sus paredes no haya telarañas. Entonces busquemos todas aquellas telarañas que están en nuestra vida, aquellos pecaditos que están escondidos, colgaditos por ahí en el rincón. Saquémosla para que pueda morar el Espíritu Santo y podamos ser perdonados y podamos realmente nosotros estar en el camino hacia nuestra salvación. Jesús cargó los pecados de nosotros y tuvo que morir. Algo que nosotros merecíamos, pero Él lo tomó. Mira lo que dice aquí este párrafo. Durante este periodo de espera tuvieron tiempo para meditar acerca de la ley de Dios que habían oído y preparar sus corazones para recibir las futuras revelaciones que Moisés pudiera hacerles. Dios les dio tiempo, pero no dedicaron mucho tiempo a esta obra. Porque si se hubieran consagrado en buscar un entendimiento más claro de los requerimientos de Dios y hubieran humillado sus corazones delante de Él, habrían sido escudados de la tentación. Pero como no dedicaron tiempo, la tentación vino, los llevó y es que mira, Moisés, pasaron milagros, pues, ¿te acuerdas de Egipto? ¿Te acuerdas de cómo aparecieron los piojos, cómo aparecieron las ranas? No nos escudemos en eso. Yo no quise, pero pasó. Yo no, pero sucedió. Yo estaba ahí, de pronto me di cuenta que, cuidado con eso. Pero no obraron así y pronto se volvieron descuidados, desatentos y licenciosos. Sintiéndose desamparados por la ausencia de su jefe, volvieron a sus antiguas
supersticiones. Ya no hay Moisés, se fue. ¿A dónde se habrá ido? Sabían dónde estaba Moisés, pero como ellos no querían, no sabemos dónde está Moisés. El pueblo deseaba alguna imagen que lo representara a Dios y que ocupara ante ellos el lugar de Moisés. Mucho cuidado con esto. No busquemos a Dios en los lugares donde Dios no está. No busquemos a Dios en lugares donde está prohibido para Dios estar. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude. Mañana tenemos un temario interesante, 40 años en el desierto, en su tercera fase. Así que les invitamos para el día de mañana. Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Es mi deseo en esta mañana. Amén.